Estaba a miles de kilómetros de distancia, en Denver, cuando mi teléfono vibró contra la mesa de conferencias de caoba. Detectado movimiento. Sala de estar. Abrí la aplicación esperando a un repartidor. En cambio, vi a mis padres, Sandra y Steven, de pie en el centro de mi santuario con un desconocido sosteniendo una tablilla, un contratista. No estaban regando mis plantas. Estaban sosteniendo una cinta métrica contra la pared de cristal de mi jardín hidropónico. La voz de mi madre llegó por el altavoz, débil y distorsionada, pero inconfundible. Tanner necesita este espacio para su estudio de contenido. Simplemente derriba la pared. Morgan no armará un escándalo. Simplemente lo aceptará. Tenía razón en una cosa. Yo no armaría un escándalo. Armaría una guerra. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas y qué hora es para ti ahora mismo. Me encantaría saber quién forma parte de nuestra comunidad. No grité. No llamé a la policía. Todavía no. Eso sería una solución temporal para una estructura deteriorada. Necesitaba una demolición total. Cerré la aplicación de seguridad y abrí mi portal de viajes. Reservé el siguiente vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Denver, solo ida. No iba a visitar a mi familia. Iba a liquidar una inversión fallida. Sabía exactamente cuándo actuar. Tanner no era conocido por su discreción. Llevaba semanas publicando sobre una gran revelación para sus seguidores este sábado a las 2 de la tarde. La gran inauguración de su nueva casa de contenido. Quería público. Quería mostrarle al mundo su éxito. Decidí en ese momento que le daría exactamente lo que quería. Sería su invitada sorpresa. El vuelo a Seattle duró 3 horas. No pasé ni un minuto llorando ni lamentando la relación que creía tener con mis padres. Lo pasé trabajando. Compré el paquete de Wi-Fi y abrí mi portátil. Era hora de organizar los archivos. Creé una nueva carpeta en mi escritorio y la llamé simplemente Libro Mayor. Empecé a buscar archivos, extractos bancarios de hace 5 años, historiales de Venmo, acuerdos firmados para préstamos comerciales que nunca se devolvieron. Arrastré y solté cada transacción en la carpeta. Estaban los $4,000 por su equipo de podcast que acumulaba polvo en un garaje. Los $7,000 por el negocio de envío directo que nunca envió un solo producto. Los $10,000 por la entrada del coche porque necesitaba transporte confiable para llegar a entrevistas de trabajo a las que nunca asistía. Miré la suma total en la hoja de cálculo, $115,000. Eso no era apoyo fraternal. Eso era malversación de fondos. Mis padres no solo lo habían permitido. Habían facilitado el robo de mi futuro para financiar sus delirios. Y ahora estaban literalmente midiendo mis paredes para la destrucción. Observé las nubes que se movían fuera de la ventana. Durante años, había tratado a mi familia como un caso de caridad, convencida de que mi estabilidad financiera era un recurso que les debía. Pensé que si daba lo suficiente, finalmente me verían valioso. Pero al mirar los números fríos y duros en mi pantalla, me di cuenta de la verdad. No era un miembro valioso de la familia. Solo era un activo que estaban listos para desmantelar. Cerré la hoja de cálculo y cogí el teléfono. Había una persona que quizá aún estuviera de mi lado. Hallie, la prometida de Tanner. Me había llamado 3 veces ayer, mensajes de voz, sin aliento y ansiosa, intentando advertirme de algo. Pero había estado demasiado ocupado con la conferencia como para escucharla. Ahora entendía por qué sonaba tan desesperada. Escribí un mensaje de texto. Vi la señal de seguridad. Sé lo que están haciendo. Aterrizo en 2 horas. No les digas que voy. Nos vemos en el aeropuerto. Aparecieron 3 puntos al instante. Luego, una respuesta. Gracias a Dios. Tengo documentos que necesitas ver. Es peor de lo que crees. Apagué el teléfono y me recosté en el reposacabezas. La ira que me quemaba el pecho se enfrió hasta convertirse en algo sólido y pesado. Como una piedra. Ya no le tenía miedo a la confrontación.
La esperaba con ansias. Querían derribar mis muros. Bien. Pero olvidaron que yo fui quien construyó los cimientos, y sabía exactamente dónde colocar las cargas para derribarlo todo. Me senté en el coche de alquiler a 3 manzanas de mi entrada, viendo cómo el reloj digital del salpicadero marcaba las 2. Mi portátil estaba abierto en el asiento del copiloto. La pantalla brillaba con la hoja de cálculo que yo había llamado el libro de cuentas. Era una autopsia completa de mi relación con mi familia, cuantificada en frías y duras filas y columnas. Revisé el historial. 5 años, $115.000. Fue asombroso cuando lo miré todo de golpe. Estaban los $20.000 para la fiesta de lanzamiento de la marca de estilo de vida de Tanner, un evento que consistió en que él comprara mesas en un club para gente que no sabía su nombre. Estaban los $8.000 para su alquiler de emergencia cuando afirmó que su compañero de piso le había robado el dinero. Más tarde descubrí que el compañero de piso se había mudado hacía 3 meses. Hubo interminables transferencias de $500, $1.000, $2.000 que me desangraron lenta y silenciosamente. Cerré los ojos e imaginé mi casa, específicamente el solario que había convertido en un jardín hidropónico. Era mi santuario. Había pasado meses investigando soluciones nutritivas y ciclos de iluminación. Era el único lugar en el mundo donde me sentía completamente en paz, rodeada del suave zumbido de las bombas de agua y el aroma limpio de la albahaca y la menta. Era un sistema vivo que requería paciencia, cuidado y respeto, todo lo que mi familia carecía. Y lo iban a destruir a machetazos. Para ellos, mi santuario era solo metros cuadrados desperdiciados. Querían reemplazar mi jardín vivo y vibrante con luces anulares, pantallas verdes y un letrero de neón que decía, "El mundo de Tanner". Querían convertir mi templo del silencio en una fábrica de ruido. Durante años, la gente me había preguntado por qué lo hacía. ¿Por qué seguía firmando los cheques? ¿Por qué seguía contestando el teléfono, mirando los números? Ahora finalmente entendía el mecanismo detrás de mi propio comportamiento. No era generosidad. Ni siquiera era amor. En realidad no. Era una respuesta traumática. Había estado forjando los eslabones de una cadena invisible toda mi vida. Al crecer, aprendí que el afecto de mis padres era una moneda volátil. Si no era útil, era invisible. Si no resolvía un problema, lo creaba. Así que aprendí a adular. Aprendí a anticiparme a sus necesidades y a pagar por su aprobación incluso antes de que la pidieran. Me había convencido de que si pagaba lo suficiente, si tenía el éxito suficiente, podría comprar mi camino hacia ser un miembro valioso de esta familia. Los $115.000 no eran un préstamo. Eran un impuesto de supervivencia. Había estado pagando un dinero de protección a las personas que se suponía que debían protegerme. Pensaba que el dinero era un puente que nos conectaba, pero en realidad era un muro. Mientras siguiera pagando, no tenían por qué verme como una persona. Solo tenían que verme como un recurso. Pero el banco estaba cerrado. La suscripción había expirado. Miré la aplicación de seguridad en mi teléfono por última vez. Pude verlos moverse dentro de mi casa. Se reían. Mi madre señalaba el sillón vintage de mi abuela, indicándole a Tanner que lo arrastrara al césped mojado para hacer espacio para su equipo. Parecían tan cómodos con su robo. Creían que les pertenecía porque me había pasado la vida dejándoles alquilarme. Cerré el portátil de golpe. No iba a echarlos de casa sin más. Iba a desalojar a la niña asustada que llevaba dentro y que creía tener que pagar por el privilegio de existir. Puse la marcha. Era hora de ir a casa. Sábado, las 2. Aparqué el coche de alquiler al final de la manzana y observé. La invasión ya estaba en marcha. Mi aplicación de seguridad me había estado avisando durante la última hora, pero verlo en persona era diferente. Ya no eran solo píxeles en una pantalla. Era una infracción física. Mi entrada estaba llena. El deportivo alquilado de Tanner estaba aparcado de lado, ocupando 2 plazas. La todoterreno de mis padres estaba en el césped, con las ruedas hundiéndose en la tierra blanda que había pasado los fines de semana inflando.
La puerta principal estaba abierta de par en par, pude ver gente moviéndose dentro, no solo mi familia, sino desconocidos. El equipo de Tanner, chicos con cámaras y luces anulares, tratando mi casa como un parque público. Caminé hacia la casa. El sonido de una música con graves potentes retumbaba desde dentro, haciendo vibrar las ventanas. El sillón vintage de mi abuela, el que había gastado una fortuna en restaurar, estaba en el jardín delantero. Lo habían sacado para hacer espacio, abandonado sobre la hierba mojada como basura. Una lata de bebida energética medio vacía reposaba sobre su reposabrazos de terciopelo. Salí al porche. Mi madre, Sandra, estaba de pie en el vestíbulo dirigiendo a dos amigos de Tanner que llevaban una gran pantalla verde. Se veía radiante, llena de energía, como siempre se veía cuando complacía a Tanner. Cuidado con eso, decía. Necesitamos que la iluminación sea perfecta para el arroyo. Se giró y me vio. Por un segundo, se quedó paralizada. Luego, su expresión pasó de la sorpresa a la molestia. Morgan, ¿qué haces aquí? Creí que estarías en Denver hasta el martes. Volví temprano, dije con voz apagada. Quería ver las reformas. Ay, no empieces, espetó, quitándole importancia con un gesto de la mano. Solo estamos reorganizando algunas cosas para Tanner. Tiene un evento importante hoy. Deberías alegrarte por él. Por fin va a venir. Va a venir, repetí derribando las paredes. Es solo una pared, Morgan. ¿Y esas plantas? La verdad es que era un desperdicio de espacio. Tanner necesita espacio para crear. Necesitas relajarte de todas formas. Siempre estás tan tensa. Pasé junto a ella y entré en la sala. Estaba irreconocible. Mis muebles habían desaparecido, reemplazados por puffs y trípodes. Y allí, y en el centro de la habitación, de pie frente a un anillo de luz del tamaño de una rueda de tractor, estaba Tanner. Sostenía el teléfono en alto, hablando con un público invisible, con la voz aguda y frenética. Hola, ¿qué pasa, chicos? Bienvenidos a la cuna. Estamos en vivo desde la nueva sede. Aquí es donde ocurre la magia. Tenemos los gráficos de criptomonedas. Tenemos la configuración de juegos. Se detuvo cuando me vio de pie en el marco. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo antes de intentar recuperarse. Hola, miren quién es. Aparición especial como invitado. Mi hermana Morgan acaba de volar para celebrar el lanzamiento. Saluda a la transmisión, Morgan. Intentó rodearme con el brazo para arrastrarme a su delirio. Di un paso atrás. La cámara seguía grabando. Los comentarios se desplazaban por la pantalla de su teléfono. Miles de personas mirando. Perfecto. No estoy aquí para celebrar, dije, mirando directamente a la lente de su teléfono. Estoy aquí para desalojarte. Tanner rió, un sonido nervioso e irregular. Clásico Morgan. Siempre bromeando. Chicos, ella es un alboroto. No estoy bromeando, dije, mi voz interrumpiendo su actuación. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta. Esto es un cese y desista. Y esto, levanté la gruesa pila de papeles, es el libro de contabilidad. Morgan, para. Mi padre, Steven, apareció de la cocina con aspecto sonrojado y enfadado. Lo estás avergonzando. Guarda eso. No, dije. Me volví hacia la cámara. Para cualquiera que esté mirando, mi nombre es Morgan. Soy el dueño de esta casa. Tanner no vive aquí. Vive en el sótano de nuestros padres. Y el éxito del que presume fue financiado con $115,000 que me robó en los últimos 5 años. La habitación se quedó en silencio. La música se detuvo. Tanner miró el teléfono y luego a mí, con el rostro pálido. Apágalo, siseo. Apaga la transmisión. ¿Por qué?, pregunté. ¿No quieres que tus fans vean tu verdadero yo? ¿El que pide dinero prestado para el alquiler y lo gasta en servicio de botellas? ¿El que necesita que su madre le ayude a entrar en la casa de su hermana?
Abrí la carpeta y saqué el primer extracto bancario. 12 de agosto, $4,000 para equipo de podcast. Nunca grabé un solo episodio. 15 de septiembre, $7,000 para una licencia comercial. El negocio no existe. 4 de enero, $10,000 para la entrada de un auto. ¿Dónde está el auto, Tanner? Ya basta. Mi madre me agarró del brazo, clavándose las uñas en mi piel. Estás arruinando su gran momento. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Miré su mano en mi brazo, luego su rostro. ¿Egoísta? Estás midiendo mi casa para demolerla mientras estoy fuera de la ciudad, y yo soy el egoísta. Te lo íbamos a decir, lloró. Solo queríamos que fuera una sorpresa. ¿Una sorpresa? Dije, como la vez que me sorprendiste dándole mi fondo universitario, o la vez que me sorprendiste avalando sus préstamos con mi crédito. Tanner se abalanzó sobre el teléfono, intentando terminar la transmisión, pero lo perdió. Cayó al suelo con un ruido sordo, con la pantalla encendida, todavía transmitiendo. Los comentarios se volvían explosivos. ¿Es real? ¿De verdad le robó a su hermana estafadora? Falso. Bajé la vista al teléfono y luego volví a mirar a mi hermano. No era un magnate. No era un influencer. Era un niño en el cuerpo de un hombre, aterrorizado porque por fin se habían encendido las luces. Fuera, dije. Salgan todos de mi casa. No pueden hacer esto, balbuceó mi padre. Somos familia. Ya no, dije. Ahora solo son intrusos. No me rendí. Me mantuve firme mientras mi padre balbuceaba, con la cara roja como la de un modelo. Pero antes de que pudiera lanzarse a defender de nuevo a su chico dorado, la puerta principal se abrió de nuevo. Hallie entró. Tanner levantó la cabeza de golpe. Cariño, ¿qué haces aquí? Diles que se vayan. Diles. Que lo están arruinando todo. Hallie no lo miró. Me miró a mí, asintió levemente y con seriedad, y luego se dirigió al centro de la habitación. Sostenía un sobre Manila. Parecía tranquila, pero tenía los nudillos blancos al agarrar el papel. No estoy aquí para ayudarte, Tanner, dijo, con la voz ligeramente temblorosa pero cobrando fuerza con cada palabra. Estoy aquí para acabar con esto. ¿Acabar con lo qué? Tanner rió nerviosamente, mirando el teléfono en el suelo, dándose cuenta de que la transmisión seguía en directo para miles de personas. Vamos, cariño. Ahora no. Sí, ahora, dijo Hallie. Abrió el sobre y sacó un documento. Era grueso, de aspecto legal. ¿Reconoces esto? Tanner lo miró con los ojos entrecerrados y se le abrieron de par en par. El pánico, real y crudo, cruzó su rostro. ¿De dónde sacaste eso? De la guantera de tu coche nuevo, dijo Hallie. El que me dijiste que compraste con tus ganancias en criptomonedas. El que dijiste que estaba pagado en su totalidad. Levantó el documento hacia la cámara en el suelo y luego lo giró hacia mis padres. Es un contrato de arrendamiento de una SUV de lujo de $68,000. Pero mira la firma al pie. Mi padre entrecerró los ojos para leer el papel. Eso dice Morgan. Exactamente. Hallie dijo que no compró el coche, lo alquiló, y falsificó la firma de Morgan como aval porque su historial crediticio está por los suelos. Sentí que se me escapaba el aire. Le arrebaté el papel de la mano. Allí estaba, mi nombre escrito en una letra que se esforzaba demasiado por parecerse a la mía, pero tenía las delatoras curvas de Tanner. Había cometido robo de identidad contra su propia hermana. ¿Falsificaste mi firma?, pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Me robaste la identidad? Era solo un aval. Tanner gritó desesperado. Ahora iba a hacer los pagos. Solo necesitaba un pequeño empujón para que me aprobaran. El coche es parte de la marca. Morgan, tienes que gastar dinero para ganar dinero. Cometiste un delito, dije. Eso no es gastar dinero. Eso es fraude. Pero Hallie no había terminado. Metió la mano en el sobre.
Hay más, dijo. Y esta vez miró a mis padres con lástima. Morgan, cuando me enviaste un mensaje sobre la fuente de seguridad, investigué un poco. Hice una verificación de crédito de todos en esta casa. Sacó 2 hojas más de papel. Sandra, Steven, ¿saben que tienen 3 tarjetas de crédito al máximo a su nombre que se abrieron hace 6 meses? Mi madre parpadeó, confundida. ¿Qué? No, no la sabemos. Solo tenemos una tarjeta para emergencias. Ya no, dijo Hallie. Tanner las abrió. Usó sus números de seguro social. Acumuló $40,000 en deuda a su nombre para financiar su estilo de vida. No ha hecho un solo pago. Están en mora. Su crédito está arruinado. El silencio en la habitación era absoluto. El teléfono de mi padre sonó. Lo sacó, frunciendo el ceño. Era una alerta de monitoreo de crédito. Miró la pantalla, desplazando su rostro, perdiendo todo color. Miró a Tanner, luego a los papeles que Hallie tenía en la mano, y finalmente comprendió. «Nos robaste», susurró mi padre. «Después de todo lo que te dimos, después de hipotecar la casa para tus gastos legales la última vez, nos robaste la identidad». Tanner retrocedía, negando con la cabeza. Iba a devolverlo en cuanto el curso de criptografía despegara. Iba a devolverlo todo con intereses. No tienen visión. ¿Visión? Dije, arruinaron a sus propios padres. Me robaste la identidad. Estaban a punto de destruir mi hogar. Eso no es visión, Tanner. Es depredación. Miré a mis padres. Estaban allí destrozados. El hijo que habían protegido, el hijo que habían elegido por encima de mí una y otra vez, los había devorado vivos, y ni siquiera les habían sentido los dientes hasta que fue demasiado tarde. Fuera, repetí. Todos ahora. Mi madre me miró, con lágrimas en los ojos. Morgan, por favor. No lo sabíamos. No quería saberlo, dije. Estabas tan ocupada construyéndolo que no te diste cuenta de que él te estaba destrozando. Y estabas tan ocupada destrozándome a mí que no te diste cuenta de que yo era la única que te estaba frenando. Señalé la puerta. Vete antes de que llame a la policía y añada allanamiento a la lista de cargos. Se fueron, mi padre tambaleándose como un anciano, mi madre sollozando, Tanner corriendo hacia su coche alquilado que estaba a punto de ser embargado. Hallie se quedó un momento. Lo siento, dijo. Debería habértelo dicho antes. Me lo dijiste cuando importaba, dije. Gracias. Asintió y salió, cerrando la puerta tras los restos de mi familia. Me quedé en el silencio de mi hogar, la luz circular aún encendida, la pantalla verde aún encendida, pero el ruido había desaparecido. Los parásitos se habían ido. Recogí el teléfono de Tanner del suelo. La transmisión había terminado cuando se agotó la batería. Pero los comentarios eran eternos, y también la verdad. Caminé hacia el muro de mi jardín. Seguía en pie. Aún no lo habían tocado. Apreté la mano contra el cristal, sintiendo la superficie fría. Mi santuario estaba a salvo. Mi libro de cuentas estaba cerrado. Y por primera vez en mi vida, no solo era la superviviente, era la vencedora. La policía llegó 12 minutos después. Yo misma los había llamado, declarando claramente que había intrusos en mi propiedad que se negaban a irse. 2 agentes subieron por la entrada, con expresiones profesionales e indescifrables. Los encontré en el porche y les entregué una memoria USB con las grabaciones de seguridad, la grabación en directo y las copias digitales del contrato de arrendamiento falsificado y los informes crediticios. Está dentro, dije, señalando a Tanner, que estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos. Tanner cometió robo de identidad contra mí y nuestros padres. También invadió la propiedad y destruyó la suya. Los agentes entraron. Observé desde la puerta mientras hablaban con Tanner. Al principio intentó discutir, alzando la voz con ese tono familiar, alegando que todo era un malentendido, una disputa familiar.
Pero entonces Hallie les entregó la copia física del contrato de arrendamiento falsificado. El agente la miró a Tanner y luego sacó sus esposas. Tanner, levántate. Pon las manos a la espalda. Mi madre gritó. Era un sonido animal y crudo que resonó por toda la casa. No, no pueden llevárselo. Es solo un niño. No lo decía en serio. Corrió hacia adelante, agarrando el brazo del agente. Él la empujó hacia atrás con suavidad pero con firmeza. Señora, retroceda. Su hijo está arrestado por fraude y robo de identidad. Morgan, deténgalos. Gritó, volviéndose hacia mí. Su rostro estaba feo y deformado por la desesperación. Diles que fue un error. Diles que le diste permiso. Es tu hermano. Analicé su expresión en busca de un rastro de instinto maternal. Pero todo lo que encontré fue el pánico de una cómplice que pierde su escudo. Estaba viendo cómo esposaban a su hijo por robarle la identidad, por arruinar su crédito, por casi destruir su vida. Y seguía intentando salvarlo. Seguía intentando sacrificarme para hacerlo. No le di permiso. Le dije al oficial, presenta cargos por todo. Monstruo, gritó mi padre. Estás arruinando a esta familia. Vas a mandar a tu hermano a la cárcel. No, dije con voz tranquila, casi aburrida. Se envió a la cárcel él mismo cuando firmó con mi nombre. Y tú lo ayudaste a hacer las maletas cuando le enseñaste que podía tomar lo que quisiera. Se llevaron a Tanner. Ahora lloraba, suplicaba, mirándome con ojos abiertos y aterrorizados. No sentí nada, ni satisfacción, ni compasión, solo la fría y limpia sensación de una deuda saldada. Mis padres se quedaron, acurrucados en la sala de estar entre los escombros del imperio fallido de su hijo. Parecían pequeños, derrotados, y entonces, inevitablemente, volcaron su ira contra mí. «Perderemos la casa», dijo mi padre con voz temblorosa. «¿Por esas tarjetas de crédito? No podemos pagarlas. Nos quedaremos sin hogar y es tu culpa». ¿Mi culpa?, pregunté. ¿Abrí las tarjetas? ¿Gasté el dinero? «Llamaste a la policía», gritó. «Podríamos haber arreglado esto. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Ahora tiene antecedentes. Ahora no tenemos nada». Los miré y de repente lo comprendí. No era solo negación. Era supervivencia. Si admitían que Tanner era un monstruo, tenían que admitir que habían criado a uno. Si admitían que les había robado, tenían que admitir que su amor era una debilidad que él explotaba. Era más fácil culparme. Era más fácil hacerme el villano que mirarse al espejo y ver lo tontos que se habían convertido. «Les expido una orden de allanamiento formal», dije. «Si vuelven aquí, también serán arrestados». «Fuera». «No pueden hacer eso», susurró mi madre. «Somos sus padres». «Eran mis padres», dije. «Ahora solo son quienes entraron a mi casa». Caminé hacia la puerta principal y la mantuve abierta. Me miraron fijamente un buen rato, esperando a que me derrumbara, esperando a que volviera la hija que siempre arreglaba las cosas, pero ya no estaba. También la había desalojado. Se fueron. Cumplí con el protocolo de salida. La puerta se cerró con un clic, sellando el perímetro. Entonces eché el cerrojo. El clic resonó en la casa silenciosa como un disparo. Habían pasado más de 3 meses. La pared de cristal sigue en pie. La cinta métrica del contratista es un recuerdo lejano, reemplazada por el goteo constante y rítmico de los nutrientes. Mi huerto hidropónico no solo sobrevive, sino que prospera. La albahaca ha crecido tanto que roza el cristal y el aroma a menta y melisa llena el aire limpio, intenso y completamente mío. Llovía en Seattle, una cortina gris de agua contra las ventanas. Eso hacía que el calor interior se sintiera como un lujo. Serví 3 tazas de té con las hojas de menta que había cosechado esa mañana. No estaba sola. La tía Susan estaba sentada en el sillón de mi abuela, que había rescatado del césped y limpiado profesionalmente. Junto a ella estaba Hallie.
Ya no llevaba su anillo de compromiso. Tuve noticias de mi hermana ayer, dijo la tía Susan, soplando suavemente sobre su té. No me miró. Miró la lluvia. El banco finalizó la ejecución hipotecaria el martes. Se mudarán a un apartamento de 2 habitaciones cerca del aeropuerto. Es pequeño. ¿Están bien?, preguntó Hallie, aunque su voz era cautelosa. Están vivos, dijo Susan. Siguen pagando al abogado de Tanner. Y siguen diciéndole a cualquiera que quiera escuchar que Morgan les robó la jubilación. Tomé un sorbo de té. El líquido estaba caliente, aterrizándome. Esperé a que llegara la culpa. Esperé a que ese familiar peso sofocante en el pecho me dijera que era una mala persona. Hija, que arreglara esto, que les extendiera un cheque más para salvarlos de las consecuencias de su propia idolatría. Pero la culpa no llegó. Solo se sentía el sabor a menta y el sonido de la lluvia. Déjalos hablar, dije. Necesitan un villano. Si culparme les ayuda a dormir en la cama que ellos mismos hicieron, que se lo queden. Es lo último que les daré. Caminé hacia mis tomateras. Había una hoja amarillenta cerca de la base de un tallo sano. Le estaba quitando energía a la fruta, adherida al tronco, aunque ya estaba muerta. Tomé mis tijeras y la corté con un corte limpio y preciso. Durante 32 años, pensé que la familia era una condición permanente. Pensé que el ADN compartido era una manada suicida que debían ahogarse juntos si una persona se negaba a nadar. Pero cuando la hoja muerta cayó en mi mano, finalmente comprendí la verdad. La familia no es un derecho. Es un título que debe ganarse cada día. La biología te hace parientes. El respeto te hace familia. Me había pasado la vida regando una planta muerta, esperando que floreciera, sin darme cuenta de que la podredumbre se extendía a las raíces. Cortarlas no fue un acto de crueldad. Fue un acto de supervivencia. No perdí una familia. Podé la descomposición para finalmente poder crecer. Cambié mi número esta mañana, les dije, dejando caer la hoja muerta en la compostera. Ya no pueden alcanzarme. Hallie sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «Qué paz te sienta bien, Morgan». «Sí», dije. Miré a mi alrededor. No había luces circulares. No había gritos. Solo se oía el suave zumbido de las bombas de agua, el olor a vida y la gente que realmente me veía. Ya no era el banco invisible. Era el jardinero, y mi jardín por fin estaba libre de malezas. Si alguna vez has tenido que podar una hoja muerta para salvar el árbol, comparte esta historia. No estás solo.